Bienvenidos, ¿cómo están? A un episodio más de su humilde podcast Nautas. Esta vez tenemos una invitada de lujo de un tema que me gusta mucho a mí, que es la neurociencia y la psicología y todo esto que tiene que ver con nuestros hábitos y nuestras emociones. Hoy aquí tenemos a Tamara. ¿Cómo estás, Tamara? Hola Carlos, muy bien, mucho gusto de compartir espacio, de que me hayas invitado a este espacio para platicar justo de esos temas que también son mi pasión. Sí, claro. Oye, y es algo que hemos platicado poco en el podcast y yo veo a muchos podcasters gringos que hablan mucho de esto y suman muchísima información. Creo que hay un espacio padrísimo aquí en México y en el habla hispana para poder platicar de la neurociencia. Y por eso es que nos interesó tu perfil y pues vámonos directo a que nos regañes y nos digas, ¿qué estamos haciendo mal todos los días? Cuéntame, Tamara, un poquito de tu background, a qué te dedicas y por qué es que estamos emocionados de que estés aquí. Bueno, yo soy neuropsicóloga, como ya has dicho, me dedico no ahorita puramente a la rama de la neurociencia es un poquito más técnica que la neuropsicología, pero bueno, yo soy española, me dedicaba a eso allá en España y entonces ahorita con un proceso de transformación, un viaje muy largo, pues llegué aquí a México y precisamente, bueno, me dedico más a hacer talleres, me dedico a temas de bienestar, ahorita pues uno de mis cores son el tema de la autenticidad, pero curiosamente como en este viaje que tuve también de ver un poco cómo me quería replantear mi carrera, pues entonces hice un recorrido muy grande y resulta que ahorita, pues hace unos meses llegué al punto inicial, que precisamente es el cerebro, de la neuropsicología, la neurociencia, y entonces trato de llevar esos contenidos que yo trabajo. Hablo mucho de productividad consciente, obviamente en base neurocientífica, la autenticidad también la llevo a ese campo. Y como tú decías, yo también vi un área de oportunidad, ¿no? Decía aquí en México, en Europa, pues cuando yo empecé y lo estudié, hace ya como casi 15 años, hace ya Sí, no nos bastante, digas, no no nos te digas. las cuentas, Sí. hace mucho, pues en realidad sí estaba mucho en auge, ¿no? Y entonces empecé a darme cuenta de que aquí generaba interés, aparte de que más que nada a mí es un tema que me apasiona, entonces Claro. digamos que en todo tema lo intento siempre como esa parte científica que sustente, ¿no? No solamente hablar por hablar. Totalmente. Y yo creo que las experiencias de vida que vamos teniendo conforme vamos creciendo y no vamos a revelar nuestra edad, nos van llevando nos van llevando hacia especializarnos en lo que nos interesa. Y es algo que a lo mejor también para quien nos escucha que esté chavito, o sea, a ver, no creo o es muy difícil que encuentres tu vocación y tu especialización cuando tengas 22 o 23, ¿no? Es algo que lleva tiempo, es algo que te tienes que caer un par de veces y por eso es que estás en donde estás. Platícame a ti un poco. ¿Cuáles fueron esas caídas que te llevaron a regresar de España a México y a especializarte en la neurociencia? Pues yo cuando empecé la carrera siempre me interesó mucho la asignatura. En ese momento solo lo único que no le encontraba como la parte aplicada, ¿no? Pensé que necesariamente tenía que ser pues investigadora y docente, que sigo siendo, de hecho, soy también docente universitaria. Eh, y entonces, bueno, pues cosas de la vida, no muy gratas, como los buenos médicos, pues bueno, entre esas, ya en los últimos años, cuando ya tomé la asignatura de neuropsicología, me gustó mucho. Y bueno, tuve la mala suerte de que mi papá es paciente de daño cerebral, entonces justo yo estaba estudiando, entonces pues obviamente se vinculó mi vocación con ese ánimo de ayudar a muchas más familias, a muchas más personas por esa experiencia que tuve muy de cerca, aunque yo ya había elegido especializarme por ahí. Entonces, bueno, pues es un tema como que me toca muy en lo personal y aparte pues me parece que el cerebro es fascinante, ¿no? Entonces, bueno, en este camino en el que yo vengo, pues obviamente además me agarra la pandemia, pues la neuropsicología siempre estuvo presente, entonces yo seguía dando mis clases y seguía teniendo pacientes, pero como que siempre tuve esa inquietud de hacer algo diferente, ¿no? De crear algo diferente con lo que tenía. Y justo, bueno, pues ahorita en los últimos, yo diría casi en el último año, es en el que ya por fin toda esta parte de vincularlo también con temas de liderazgo, con temas de coaching, con temas, como te decía, también de productividad, o sea, de bienestar, de balance pues cómo poder integrar, ¿no? Invitar siempre al sistema nervioso, al cerebro, al resto de las prácticas. Entonces, bueno, pues ahí ando como dándole esa estructura. eh, pero bueno, porque pues para mí
es como muy natural también pensarlo en esos términos, ¿no? Claro, totalmente. Y platicaba yo el otro día con una persona que comentábamos este tema de las zonas azules y lo voy a referir hacia nuestro cerebro. Y corríjanme si estoy mal y corrígeme tú si yo estoy mal también. Al final este auge de las zonas azules, el descubrimiento más grande fue que sí, obviamente tu alimentación, sí, obviamente las zonas, sí, obviamente dónde vives, pero decían que hacer rituales diarios era lo que te mantenía en un, como en una edad ah, como sana, ¿no? Más longeva, ajá, Sí, sí. y era un ritual, por ejemplo, no sé, el pescador se paraba todos los días a las 5 de la mañana y le gustaba ir porque era cero estrés, estar en el mar y salía y venía, o sea, tenía un ritual durante su día. Entonces, para mí, a mí me gustaría que nos explicaras un poco, ¿tú cómo defines el bienestar emocional? Yo la verdad es que no lo he logrado definir a mis 36 años. He estado empezando a aprender cómo, pero platícame, ¿cómo me podrías dirigir hacia ponerle una definición? Mira, es muy interesante porque creo que a mí también me costó, o sea, incluso siendo psicóloga, pues al final no estamos exentos. Siempre digo que en la carrera no nos dan así como el libro grande de todas las respuestas de la vida, ¿no? Hay una parte en la que efectivamente yo creo que, bueno, entiendo el bienestar como global. El emocional es obviamente una parte del bienestar y yo sí creo que obviamente tenemos que tener un bienestar psicológico, un bienestar económico, bienestar físico y bienestar espiritual, ¿no? Sí, yo venía de un entorno muy académico cuando vivía en Madrid, trabajaba en una editorial de psicología en la que era estadística y además daba clases. Y entonces, en mi experiencia me di cuenta de que obviamente hay mucho más que eso, ¿no? De que hay que tener en cuenta también la parte espiritual. Y cuando hablo de espiritual me refiero a esta parte del propósito, de conectar con lo que realmente queremos, con nuestra esencia, no necesariamente tiene que ser religioso. Entonces, el bienestar emocional para mí es poder desarrollar una capacidad de atravesar los distintos tipos de emociones, ¿no? Porque antes se concebía como que el bienestar es la ausencia de enfermedad, la ausencia de dolor, la ausencia de la parte negativa, pero en realidad aquí es como poder tener las herramientas suficientes, la resiliencia para, pues, a mí no sé, a mí lo personal a veces también las emociones muy positivas y muy intensas me cuesta digerirlas también sorprendentemente, ¿no? Entonces, por eso tienen las negativas, entre comillas, tienen menos mala fama, pero la realidad es que también a veces cuando, pues no, este miedo al éxito que a veces también nos toca, ¿no? Entonces hay que aprender a gestionar, a expresar, a canalizar las emociones. Entonces creo que tiene que ver mucho con encontrar ese equilibrio, esa resiliencia para navegar, ¿no? Las distintas circunstancias. Y procurarnos, obviamente, la parte emocional, sí hay una parte estructural que, como tú decías, hay hábitos, ¿no? Que es cuidar la alimentación, el sueño, todas esas cosas inciden en nuestro organismo y en nuestro cerebro. Porque yo creo que ya hay mucha evidencia científica al respecto de lo bien que le hace a tu cerebro tener una rutina. Luego, no sé, para mí hace 10 años era tener una rutina, no, ¿cómo crees? O sea, eso es de viejitos y no sé qué. Creo que ponemos como la palabra rutina muy mal catalogada en nuestro sistema, porque creemos que es algo negativo, cuando la verdad es que es una cosa súper positiva y te ayuda no solo a estar bien de manera holística, si lo podemos decir así, creo yo que le va sumando una gotita a tu bienestar también futuro, porque luego le agradeces a tu yo de antes que fuiste trabajando de a gotita en gotita las cosas, ¿no? Cuéntame, ¿qué parte del cerebro es responsable y cómo es que la podríamos hackear para tener esos hábitos y empezar como a caminar hacia tener una rutina saludable? En muchas ocasiones pensamos que rutina es sinónimo además de aburrimiento. Y hay una cosa que es importante que entendamos, y yo siempre digo, la mente es como una computadora, entonces si está muy saturada con muchas decisiones, en realidad nuestro sistema cognitivo se satura. Y lo que pasa con los hábitos y las rutinas que tenemos es que nos liberan de espacio cognitivo que podemos dedicar a otras cosas que sí nos interesan, ¿no? Entonces, en concreto, la área que tiene que ver con
precisamente la toma de decisiones es el área prefrontal, toda esta parte de aquí que tenemos como la frente es la que se encarga de la planificación, la flexibilidad cuando tenemos cambios de planes, la que se requiere también tiene algunas partes como de personalidad, es la que también anticipa, es la que nos permite como organizar y distribuir también nuestros recursos, ¿no? Entonces, luego también vamos a encontrar el sistema límbico que está más relacionado con el tema de las motivaciones, con el tema de las emociones, porque obviamente cuando tomamos decisiones, pues no solamente las tomamos de la parte más racional, que sería la que mencionaba antes, sino Ujú. que ya sabemos, ¿no? Que a veces las emociones también se nos cuelan en la ecuación, en la toma de decisiones y también los ganglios basales que también se precisamente tienen más que ver como con las respuestas automáticas que tenemos a determinadas cuestiones. Entonces, ¿cómo hackear nuestra mente? Pues en realidad si establecemos rutinas, como decía antes, nos va a ayudar a poder tener más recursos para tomar decisiones que sean importantes, ¿no? Vamos a también poder trabajarla a través de, pues, juegos de estrategia, de anticipación en la que podamos hacer, o como decimos también en neuropsicología, pues los típicos ejercicios a lo mejor de brain gym que nos permiten como ir como agilizando ese músculo. También yo lo que recomiendo a veces es que si tenemos dificultades para tomar decisiones, es que empecemos por chiquitas cada día y vamos De como acuerdo. ganando confianza, ¿no? Sí. Y también como fortaleciendo ese músculo. El cerebro es como un músculo cualquiera, cuanto más lo ejercitamos, pues más eficiente se convierte, ¿no? Y bueno, pues obviamente pues los hábitos, lo que decíamos, cuanto más saludable esté nuestro cerebro, pues obviamente todos los procesos van a ser más ágiles. Totalmente. Y yo creo que también dentro de los hábitos buenos y que un hábito bueno no necesariamente tiene que ser levantarte a las 5 de la mañana o salir a correr todos los días. Se habla mucho de la dopamina en estos últimos años, por lo menos en lo que decíamos al principio, en los podcasts, en donde pues ya tienen una investigación de años y años y años. Yo he escuchado y ayúdame a entender un poquito más acerca de que no tenemos que obtener la dopamina de manera fácil, entre comillas, ¿no? Y fácil me refiero a este reward o esta recompensa que nos da el scrolling y estar viendo imágenes en el Instagram, o la dopamina del azúcar fácil, o la dopamina de esta recompensa de jugar videojuegos. ¿Qué tanto tiene que ver este buen hábito, entre comillas, o esta conciencia de que tenemos que luchar con nuestro cerebro para no tener dopamina fácil? No sé si es luchar con nuestro cerebro o luchar con nuestros hábitos, porque en realidad nuestro cerebro es lo que nosotros también le hacemos, ¿no? O sea, porque no lo vamos a culpar. O sea, en realidad los hábitos o todo el comportamiento no deja de ser una ruta cerebral como una carreterita que une distintos puntos y pasa por otros, ¿no? Y que cuanto más la activamos, más se hace más segura, ¿no? De manera que sea el patrón más probable, con mayor probabilidad de que se repita en el futuro. Y Sí. entonces una conexión que además lo que hace es que se va mielinizando más y entonces es más eficiente, de manera que por eso también en muchas de las cosas ya, lo del scroll que decías, muchos de estos cuestiones son ya automatismos, en realidad no le estamos poniendo conciencia. Entonces, no tanto luchar contra nuestro cerebro, sino luchar contra nuestros hábitos, porque creo que sí es importante que la gente tomemos un rol activo. O sea, esto no es, ay, me tocó el cerebro del que le gusta hacer scroll todo el día y entonces no puedo hacerle nada. No, esa parte es, eso es porque le hemos entrenado a tu cerebro de que esa sea tu respuesta más fácil a cuando estás aburrido, a cuando necesitas un poco de estimulación o cuando estás esperando. Pero tú puedes cambiar y es una decisión consciente de cada día. Eso es una cosa que me gusta mucho resaltar. Entonces, uno puede tener la decisión de decir, no, voy a empezar a leer un libro en vez de esperar con el teléfono o Claro. voy a tomar scroll y cuando me cache más de 3 segundos, es ok, vale, porque evidentemente los que trabajamos en redes, ¿no? Nuestro trabajo también Sí. ya a veces tiene que ver con eso y yo misma también a veces me cacho, o sea que por eso no vengo aquí a juzgar a nadie, pero tenemos que como separar y decir, ok, pues ya hasta aquí, ¿no? Poner límites. Entonces creo que es sustituir con otras actividades que nos liberen dopamina, como tú decías. Y el ejercicio físico, pues es un clásico que es el más fácil para no generar dopamina. Claro, totalmente. ¿Y tú eres de tele en tu recámara o de no tele en tu recámara? No tele. Pero en realidad, fíjate, no tele, pero porque no veo tele, porque ahora pues todos vemos series, ¿no? Y entonces pues Sí, sí, yo sí. lo veo en la computadora, pero normalmente no me gusta tener pantallas obligatoriamente en la habitación. Eso sí Porque suelo tenerlo. yo creo que es uno de los hábitos principales más difíciles de romper,
el hecho de tener una pantalla en tu habitación, esa accesibilidad que puedes tener a hacerle como play. justo. O sea, digo, y no estamos recomendando que hagan ustedes nada, o sea, simplemente estamos discutiendo de los pequeños cambios que podemos hacer tal vez para mejorar nuestra vida, ¿no? O sea, ¿qué pasa si Sí, no tienes el aparato enfrente que te causa ese, chin, es que me quedé dormido hasta las 3 de la mañana viendo una serie, ¿no? claro. Solo tal vez te dé flojera irte a la sala a ver la tele, solo tal vez, ¿no? Solo tal vez. A mí, Depende sí. de cuán cómodo está el sofá. Claro, por supuesto, pues, pero tal vez, o sea, tal vez para mí sería mucho más cómodo el estar tirado en la cama viendo tele, ¿no? Pero Ujú, sí, estoy de acuerdo. Digo, y lo pueden investigar, aquí dejamos algunos links para ver de qué manera nuestro cerebro está tomando dopamina de muchas fuentes y de qué otras tantas lo podemos sustituir, ¿no? Porque o sea, hay muchísimos lugares en donde no vemos que estamos tomando dopamina fácil. exacto. Pues la vida diaria, la vida moderna es lo que nos da, ¿no? O sea, todo rápido, todo fácil. Como la sociedad del microondas, ¿no? Todo, y eso lo que hace es que también nos perjudica porque entonces, claro, también buscamos en otros contextos, no solamente en el ejemplo que tú has puesto, pues nuestro sistema de recompensa, digamos que el circuito se hace más corto, entonces buscamos una recompensa mucho más a corto plazo. Sí, Y eso nos afecta, yo creo, por ejemplo, nos está afectando mucho en las relaciones personales, ¿no? Y las laborales, en las relaciones, los vínculos, que lo queremos todo inmediato, perfecto, y además, pues ahora con las aplicaciones, ¿no? Pues más, y todo esto tiene que ver con lo mismo. sí. Y la percepción del tiempo también creo que ha cambiado para nosotros respecto a muchas cosas. Yo lo he visto a lo mejor en chicos de 22 o 23 años, en donde si algo no les responde al segundo, ya están en una crisis emocional tremenda, ¿no? Cuando Sí. nosotros de 30 y poquitos, pues, la verdad es que dices tú, si se tarda un minuto, pues no hay ningún problema. Yo venía de que se tardara 2 horas, ¿no? Ah, Claro. lo que sea que le pongas que sea automático hoy, ¿no? ¿Y qué nos recomendarías? A lo mejor un ejemplo de tu vida diaria y sin ventanearse. ¿Qué hábitos serían un poquito efectivos para empezar yo a tener una vida balanceada? Si es que vivo en estrés, si es que vivo con problemas, que se pueden resolver, pues, o sea, ¿en qué hábitos me pueden ayudar a mi vida diaria? Justo, ay, es que voy a caer en las cosas que ya sabemos, ¿no? Pero realmente es que tiene un impacto, porque, por ejemplo, lo del tema de la comida basura, de la comida chatarra, o como, pues es que también nos cambian el estado anímico. O sea, cuando nosotros consumimos determinados alimentos, nos sentimos pesados después, nos sentimos inflamados, y eso va a hacer que nuestra energía sea menor, nuestra concentración también, nuestro ánimo cambia. Entonces, creo que la alimentación, yo, claro, la verdad como española, pues yo sigo comiendo muy dieta mediterránea, ¿no? Y entonces aquí a veces de México me cuesta un poco porque cuando como mucho fuera, de hecho, por ejemplo, ahora he estado en Querétaro un par de semanas como descansando y la verdad es que luego pues me cuesta, me noto que estoy más cansada, menos concentrada y demás porque es fuera de mi rutina, ¿no? Sí, El descanso creo que también es básico por lo que decías, ¿no? Tenemos mucha accesibilidad a determinadas pantallas, incluso al trabajo sí. los que somos emprendedores, pues a veces no sabemos poner límites, entonces tener como horas de descanso buenas es obviamente fundamental también para que nuestro cerebro se regenere y pueda hacer completar todos los procesos y que nos amanezcamos mucho más frescos. Entonces es lo mismo de siempre. Y ejercicio, que si uno no quiere irse al gimnasio, yo odio los gimnasios, por ejemplo, pero me encanta hacer pilates y me encanta caminar, entonces con que caminemos media hora, nos dé un poquito al aire, ya es bastante. Eso sería como lo básico que realmente tiene un fundamento y para mí yo creo que es como crear la base. Yo luego añadiría, pues, el tema de que cuidemos la gente con la que nos relacionamos. Eso también afecta mucho a nuestro bienestar. Entonces, Sí. que pongamos conciencia de la gente con la que nos rodeamos, que pongamos límites, porque creo que también la mayor parte del estrés a veces es porque asumimos más de lo que podemos y a Sí. veces porque no, fíjense, o sea, ponemos muchos límites, pocos límites para unas cosas, pero para nuestra salud no ponemos, entonces no nos cuidamos nada. Y creo que hay una parte muy importante que es la de conocerse y hacer más conexión con uno mismo, que igual es lo típico. Si a ustedes no les gusta meditar, escriban y si no solamente, pues quédense respirando 10 minutos, pero el empezar a hacer más conexión con el cuerpo nos Sí. va a permitir, como yo digo, que cuando antes de que el semáforo se ponga en rojo hay un ámbar siempre, entonces nuestro cuerpo nos va a decir, ojo.
que ya estamos en ámbar, estamos un poco inquietos, estamos un poco nerviosos o esto no lo estamos procesando muy bien. Entonces, antes de que caigamos en estados de ansiedad extrema, ataques de pánico, burnout, tenemos que empezar a escuchar el cuerpo porque yo siempre digo, y es cierto, el cuerpo nunca miente, nos va dando señales. Entonces, todas las prácticas, cada uno lo interpretará como quiera. Hay gente que le gusta la música, hay gente que le gusta bailar, lo que quiera, pero esa conexión íntima con nosotros, con nuestro cuerpo, nos puede ayudar mucho, sobre todo a prevenir antes de lamentar, decimos allá. Sí, totalmente. Y te voy a platicar un poco de lo que me funciona a mí. Yo siendo una persona que decía, no, es que yo ya estoy súper bien porque tuve terapia desde que tenía 15, sí, y, Ok. y, y mi cerebro me dijo literal, cállate y siéntate porque pues a pesar de todas las señales que yo tuve durante mucho tiempo, pues llegó un momento de crisis, ¿no? Y para volver a estabilizarse no fue un día, fueron años, o sea, fue reconstruirse, fue volver a conocerse, fue valorar un buen de cosas, ¿no? Y al punto que voy de estos hábitos que podemos hacer desde los no creyentes a que esto funciona o no funciona, la verdad es que yo creo que dormirse temprano es una de las cosas más maravillosas que podemos hacer como seres humanos. A ver, y no es que no salgas de peda de vez en cuando y no es que no te desveles de vez en cuando, obviamente, pues, o sea, estás vivo, ¿no? Y tienes que hacer cosas y tienes que convivir. Pero si el 80% de tu tiempo es dormirse temprano y el 20% es dormirse tarde, son unos cambios impresionantes porque te levantas diferente, porque no te enfermas extrañamente, Ujú. porque estás de mejor humor y porque te dan ganas, para mí, te dan ganas de hacer otras micro cosas que todavía le suma un poquito más a este bienestar que ya tienes por dormir temprano. Te pongo un ejemplo. Yo no soy una persona de mañanas, o sea, a mí levántenme lo más tarde posible. Pero si duermo temprano y me levanto una hora estándar, por ejemplo, me dan ganas de hacer 10 minutos de respiración en la mañana, porque siento que el tiempo se va como más despacio, ¿no? Y los invito a pensar los momentos en los cuales han estado dormidos temprano y se levantan temprano y sienten que el día les rinde muchísimo, pues es la verdad, ¿no? O sea, esos malos hábitos que los podemos cambiar. Y hay muchísima literatura al respecto. Hay mejores personas que yo para explicarles esto. Aquí está Tamara. Pero sí es algo que yo desde mi experiencia les puedo compartir que funciona y funciona muy bien, ¿no? El simple hecho de dormirse temprano te cambia absolutamente, absolutamente todo. Ahora, Tamara, ya hablamos que qué buenos hábitos podemos hacer, ¿no? Básicos. Ya hablamos un poquito de qué nos gusta a los dos hacer, ¿no? Cero tele y levantarse y dormirse temprano, ¿no? Ahora, ¿qué estrategias tú le recomiendas a las personas con las que convives y con las que coacheas? ¿Qué estrategias les recomiendas al momento de hacerse conscientes de un mal hábito y decir, oye, Tamara, lo quiero romper, pero no tengo la menor idea ni de por dónde empezar? Bueno, ay, es que es muy fácil. También, igual si nos están escuchando, no se preocupen, todos tenemos malos hábitos, todos tenemos malos hábitos. Entonces venimos aquí a precisamente ir viendo lo que nos acomoda, ¿no? Hay una parte, bueno, el libro de hábitos atómicos está súper padre. Si no lo han leído, obviamente está muy recomendable, pero bueno, son cosas que ya se hablaban en la psicología hace tiempo, ¿no? Sí. Entonces, hay una cosa muy principal que es, lo primero es eh, ver cuál es el contexto en el que surge ese hábito, o sea, cuál es el que desencadenante, porque vamos a empezar a analizar que hay determinados hábitos que surgen en un momento concreto, tras algo en concreto y en un contexto concreto. Por ejemplo, fumar. Pues hay gente que fuma porque le gusta después del café y el café lo tiene asociado al cigarro. O otro hábito que sea comer patatas cuando uno está estresado. Entonces, ¿qué me pasó? Ya sé que cuando estoy estresada necesito comer comida salada. También hay cosas que todo tiene un fundamento, ¿no? El tema de que por qué elegimos alimentos que sean crujientes, que sean salados, Sí. también es para que nuestro sistema y nuestro cerebro lo codifique. Entonces, a veces a mí me pasaba que también se me antojaban siempre papitas cuando estaba estresada, pues las empecé a cambiar por jícama o zanahoria cruda, ¿no? Que cruje.
y en realidad pues nos ayuda como a liberar esa tensión que estamos teniendo en ese momento. Ok, ok. Si nosotros sabemos qué desencadena el hábito, podemos establecer hábitos o conductas contrarias. Y aquí, bueno, pues toda la parte que dicen obviamente en el libro es intentar que esa conducta sea cada vez más complicada, como tú decías, no ser más tan fácil. Si nunca tengo tabaco en casa y tengo que ir a la tienda cada vez que compro un cigarro, pues ya me va a dar un poco más de hueva. Si no quiero ver la tele en la noche, pues el tema de sacarlo de la habitación, pues obviamente me va a ayudar. Hacerlo lo más complicado en muchos niveles también entender, ir cambiando como la narrativa, ¿no? Entonces ir empezándonos a decir que ese hábito no es bueno por, me decía, ay, bueno, pues no pasa nada, porque a mí es que las papitas me relajan. No, si como papitas luego me inflamo y encima, además de ansiedad, tengo luego depresión y encima duermo mal porque me duele la panza. Entonces empezar a cambiar eso. Y una cosa muy básica que también funciona mucho es cambiar el entorno. Nosotros aunque no queramos, somos animales de hábitos, entonces tenemos muchas cosas condicionadas por lo que les decía, nuestro cerebro va a tratar de optimizar el tiempo y Ujú. la energía. De acuerdo. Entonces también hay veces que pues cambiar el entorno, cambiar el sitio, cambiar las personas. Si yo, por ejemplo, estoy dejando de no sé, bueno, de salir por la noche, ¿no? Por ejemplo, en el mismo ejemplo que tú decías y de trasnocharme, pues igual tengo que dejar temporalmente de salir con mis amigos con los que solamente hago esto, ¿no? Y entonces a lo mejor buscar un grupo de amigos que se dediquen a hacer senderismo los sábados por la mañana. Entonces, como cambiar el entorno y eso implica a veces las personas que nos rodean, nuestro entorno físico y a veces, bueno, a mí en un muy mal hábito que tenía, me tuve que cambiar hasta de país, ¿no? Porque hay veces de verdad que eso es difícil como romper con ello. Y eso básicamente es lo que también resume el autor de Hábitos Atómicos, pero digamos que es el fundamento de la psicología también, ¿no? Totalmente. Y este hecho de también cambiar de círculo social, aunque es súper complicado y dices, oye, ¿dónde voy a encontrar nuevos amigos? ¿Y cómo es que voy a hacer nuevas conexiones? También puede ser un hábito el hecho de tener los amigos que tenemos, ¿no? Y no nos damos cuenta de que es un mal hábito. O sea, porque tú bien decías hace un momento. O sea, también las personas alrededor de nosotros nos pueden causar que hagamos, no sé, ayer estaba yo en un lugar y escuché a alguien que se quejó amargamente porque le invitaban una cerveza en miércoles y su solución fue, es que voy a tomar el fin de semana. Dije, no, o sea, ¿qué hábito tenemos de salir los fines de semana y ponernos hasta las chanclas y luego el lunes y luego entramos a esta bola de nieve en donde a lo mejor la raíz de eso pues es con quien te estás juntando, ¿no? Y esos cambios, que ese sí es un cambio brutalmente grande, o sea, cambiar tu círculo de amigos puede ser que te ayude a mejorar tu vida de los próximos 60 años, ¿no? El hecho de que te alejes de estas malas influencias. Ahora, yo quisiera entrar para irnos y no meternos a las relaciones personales, porque aquí nos podríamos estar como 5 horas hablando de tu novio es tóxico y por eso es que tienes los hábitos que tienes, ¿no? Y también hay muchas Es un mal cosas, hábito ¿no? tener novios tóxicos también. Es súper mal hábito Primero tener. eso de No, tenerlos. a ver, y hay alguien que nos va a decir, oye, pero el hábito de mis hijos, porque esto, porque lo... Claro, por supuesto. O sea, a ver, estamos hablando tal vez desde una perspectiva de dos personas solteras, estoy asumiendo, en donde Ujú. pues no tenemos un hábito de familia, ¿no? Pero entendemos perfecto que también hay cosas que no podemos cambiar, ¿no? No es como de, oye, voy a quitar a mis hijos. Absolutamente, ¿no? Pero se Habrá puede otras controlar, o sea, cosas. no es quitar todo, no es el tema de que cambiemos todo el entorno, ni siquiera es cambiar a los amigos. El hecho es entonces ya no verles todas las semanas o 5 días a la semana, ¿no? De Igual acuerdo. verles más. Entonces, y a veces sobre todo también para que no se asusten y no tomen medidas, a veces son medidas hasta que se instaura, porque hay que instaurar yo siempre digo, el cerebro es como una maquinita en la que si le quitas una pieza tienes que meterle otra. Ok. Entonces hay que ponerle un hábito que sea contrario al que queremos hacer y que sea incompatible. Entonces, en ese transcurso en el que mientras adquirimos el hábito, pues podemos evitar a esas personas. Una vez que lo tengamos, pues podemos volver si queremos no, o sea, que hay veces que estos controles estimulares del entorno, pues necesariamente tienen que ser cuando estamos adquiriendo para que sea más fácil adquirirlo, pero no significa que pues ya tengamos que ir partiendo peras y rompiendo con la familia, con los amigos y con todos, ¿no? Pero como en esa parte que es más importante. Sí, totalmente.
cambiando totalmente de visión, yo quisiera también entrar como a este proceso creativo y sumar un poquito de valor para todas las personas que necesitamos utilizar la creatividad todos los días en nuestro trabajo. Explícanos cómo es que ya con todo esto que trabajamos, ya con todo esto que estamos analizando de nuestros hábitos, ¿cómo es que está conectada la salud mental con la creatividad, Tamara? La creatividad está, bueno, el proceso creativo tiene las mismas bases que lo que comentaba antes de las áreas que se dedican de la toma de decisiones. Y bueno, ahorita vamos a ver como los dos polos desde que se ha visto, ¿no? La relación con la creatividad, con la salud mental. Pero precisamente la utilización de la creatividad nos puede ayudar mucho en temas emocionales y eso obviamente va a repercutir positivamente en nuestra salud mental. No sé si quieras, bueno, nos ayuda, o sea, cuando nosotros utilizamos, de hecho yo también estudié arte terapia y me parece que es una técnica muy increíble porque a veces nos cuesta poner en palabras precisamente nuestros estados emocionales porque no tenemos ese vocabulario, porque a veces es muy complejo y demás, ¿no? Y entonces todas las técnicas expresivas pues nos van a ayudar siempre como a poder canalizar y poder expresar nuestras emociones sin ponerle la parte del lenguaje que siempre también tiene que ver mucho Ya. más como con la mente, ¿no? ¿Puedes explicarnos esto de la arteterapia? La arteterapia precisamente es una disciplina que utiliza el arte como medio, precisamente como para la gestión emocional, ¿no? La regulación emocional, el bienestar emocional. Ya. Bueno, es una técnica, o sea, digamos, ¿no? Que es utilizar siempre algún tipo de arte expresivo, que puede ser música, danza, Mm. arte plástica, escritura, la que sea. Ya, y eso te ayuda a tal vez no estar enfrente de un psicólogo que te pregunte cosas, ¿no? Pues es un complemento, ¿no? Yo creo Ya. que es un complemento y sobre todo cuando se ahondan en determinadas cuestiones. La verdad es que yo siempre que he dado una sesión es muy mágico porque uno piensa que va a ir a dibujar y ahí solamente, y luego salen muchas cosas porque, pues obviamente también desde la perspectiva de las técnicas proyectivas, de las cuales no soy experta, entonces tampoco voy a ahondar, pero Ujú. obviamente pues nosotros expresamos a veces cosas que ni siquiera hemos racionalizado porque cuando dibujamos utilizamos una expresión plástica o artística, estamos utilizando una zona del cerebro diferente, que no es el hemisferio izquierdo, que normalmente es el más racional, es el que nos va a cuidar mucho más lo que expresamos, es el que nos va a censurar. Entonces, cuando utilizamos el arte, lo hacemos desde el hemisferio derecho y obviamente eso nos llega a conectar a veces mucho más profundo con el inconsciente. Y entonces de repente vemos, ah, caray, mira, pues obviamente pues con una persona que pueda guiar esa sesión para poder extraer el mejor resultado, ¿no? Pero es muy interesante, la verdad que a mí me pareció muy, es una herramienta muy interesante. Y yo creo que también, digo, no son técnicas tampoco súper nuevas y no son técnicas tampoco, experimentales, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención ahora en los últimos años, digo, y lo digo con el total respeto, pero ¿tú a qué atribuyes a que ahora hay mucho neuropsicólogo o neuro X o neuro no sé qué? ¿Es una tendencia? ¿Simplemente se oye más bonito? ¿Cuál es la idea detrás de, o fue porque ya están todos recibidos de una nueva carrera que surgió hace 10 años, 15 años? Porque antes era como el psiquiatra y el psicólogo, y ahora hay neuropsiquiatra y neuropsicólogo, como tú. Sí, como yo. Claro, a mí me resulta curioso porque, claro, como vengo de otro país con otra realidad, pues claro, nosotros este auge pues lo vivimos hace como 10 15 años, ¿no? Ok. Y entonces justo igual, a mí no me gustaba mucho porque siento que también en todas las modas, yo soy bastante reacia a las modas, en todas las modas hay una parte en la que se pervierte la idea original, ¿no? Entonces se pone neuro a todo, yo digo, ya todo el mundo pone neuro, neuromarketing, neuro mamás, neuro todo, ¿no? Sí. Sí, creo que en realidad el tema es que de la psicología, pues la rama de la neurociencia es la más reciente y obviamente pues con los avances en instrumentación, en las técnicas de resonancia de imagen y demás, y obviamente pues con los avances que ha habido en la investigación, creo que el conocimiento que tenemos ahora del cerebro es mucho más profundo que el que había hace 30 años y también es una ciencia relativamente joven. Entonces yo creo que tiene el boom porque se está viendo, cada vez se está acumulando más evidencias precisamente de cómo podemos
abordar quizás las mismas cuestiones que antes, pero desde una perspectiva diferente, ¿no? Y creo que eso es lo rico. Antes a lo mejor la emoción pues era las distintas técnicas, la psicología cognitiva, el psicoanálisis y demás, pero cuando empezamos a trabajar con los procesos psicológicos, cuando empezamos a entender cómo funciona el cerebro, pues al final le podemos, es como otra perspectiva adicional a cualquier problema que estemos tratando. Entonces, a mí me encanta que sea una moda porque me parece que obviamente es una llave que tiene un poder muy grande, ¿no? Que en realidad como si nosotros conseguimos entender cómo funciona esta maquinaria, pues obviamente vamos a poder aprender a tocar las teclas necesarias y poder, sobre todo, como decíamos, optimizar, ¿no? De manera que lo pongamos a nuestro favor. Sí creo que, bueno, sí hay que tener cuidado, como siempre digo en todo, pues eso, no caer en que por la moda, pues siempre ir a fuentes fiables y confiables en las que la información sea verídica y no solamente porque en un libro alguien le puso neuro delante a lo que fuera que está hablando, pues de repente tiene prestigio, ¿no? Sí, un neuropodcaster, ¿no? Ajá, exacto. O O sea, sea, pues es igual. pero yo Porque sí te vamos creo, a poner ondas binaurales de fondo. claro, totalmente. Y yo creo que hay muchas cosas que, pues sí tienen su trasfondo científico, ¿no? Como si te duermes con ruido blanco o esto. Obviamente, ¿no? Pero volvemos a lo mismo de los hábitos. Si no tienes un buen hábito, pues tu ruido blanco te va a molestar en la noche, ¿no? Más que te va a ayudar. Y yo sí creo en eso porque yo he visto muchos cambios respecto a la psiquiatría. Hoy yo me atiendo con una colombiana, con una neuropsiquiatra, y la verdad es que son cosas chiquititas las que hacen cambios brutalmente grandes, porque simplemente es un cambio de paradigma, ¿no? Quien me recomendó a esta neuropsiquiatra, a mí me dijo, en donde tú vives, y perdón por el ataque, pero donde tú vives no hay psiquiatras modernos. Y tenía toda la razón, ¿no? Todas son personas mayores que pues vienen trabajando igual desde hace 30 años. Vas con una neuropsiquiatra que tiene nuestra edad y es un cambio totalmente abismal, o sea, es de la noche a la mañana, ¿no? Y se te quitan paradigmas tremendos, ¿no? Pueden ver el capítulo, aquí lo vamos a poner, en donde Nelsie nos habla de nuestras emociones, ¿no? Y para continuar con este tema de las emociones, a mí me encantaría que tocáramos algo que creo que nadie tenemos y todo el mundo anhelamos y es algo que yo repito mucho, aunque a veces no lo practico, que es la paciencia, ¿no? Ah, que es algo que tenemos que tener cuando queremos hacer cambios, que es algo que tenemos que tener cuando estamos en un proceso de transformación personal, que si queremos cambiar, no vamos a cambiar de un día a otro. Cuéntame, ¿tú cómo ves desde tu lado neurocientífico el tema de la paciencia? Uf, es que la paciencia. Más que desde el enfoque neurocientífico, hay una parte aquí que justo lo que hablábamos antes, ¿no? La sociedad nos está haciendo que nuestro sistema de recompensa sea más inmediato, ¿no? Y entonces no podemos esperar a la recompensa, me sale en inglés, perdón, es que no quiero parecer aquí, eh, Pero dale, aquí lo traducimos. o sea, la recompensa diferida, digamos. Ujú. Y entonces eso nos hace que obviamente perdamos la paciencia. En general, tenemos poca paciencia. Aparte de que estamos hiperestimulados y el tema de la atención, la paciencia también es una especie de capacidad sostenida de tener una espera, ¿no? Y entonces como ahora somos mucho más, nuestra capacidad de atención es mucho más lábil, pues no somos capaces de sostener tanto tiempo. Ujú. Em, Aquí la paciencia, como dices, creo que es básico. Para mí ha sido un súper aprendizaje porque yo era la persona más impaciente del mundo Ujú. y bueno, mi proceso de transformación me agarró justo, bueno, el culmen el punto más, uno de los más álgidos me agarró con la pandemia. Yo estaba viajando por el mundo, entonces mi idea era como, pues, tomarme un año sabático. Me había pasado trabajando desde los 17 años, estudiando 2 maestrías, el doctorado, o sea, millones de cosas y en realidad dije, no, ahora sí voy a vivir la vida y pues ya un año por ahí fuera y como a los 5 meses, pues llega la pandemia. Recién llegó a México. Ujú. Entonces, imagínense, yo era como, no, pero yo quiero seguir y no. Entonces yo dije, bueno, esto es un aprendizaje, como tú decías, la vida te para de alguna forma.
Yo había tenido me había tenido un esguince, durante mi viaje, el principio de viaje me había caído como no sé cuántas veces y cada 2 por 3 en cada sitio que iba me dolía algo diferente de los pies, algo diferente. Y cuando justo llega la pandemia y llega el encierro, el lockdown, se me quitan los dolores del pie. Entonces dije, ok, pues esto es que a veces hay que tomarse el espacio y la vida te frena Mm. cuando no quieres. Y yo quería, obviamente tenía otro plan. Entonces, pues creo que la pandemia fue una gran lección de paciencia, ¿no? Y darme cuenta, como tú decías, los procesos de transformación son muy largos. Ujú. También como también decías tú, ¿no? Cuando las emociones no las gestionamos y llegamos a estados muy crónicos, a mí me pasó que cuando me fui de Madrid estaba con el sistema adrenal colapsado, estaba en una fase de burnout tremenda, estaba con muy poco peso, o sea, había perdido muchísimo peso, se me caía el cabello, todo, o sea, terriblemente. Y me ha costado yo ahora llevo en México casi 5 años, me ha costado mucho tiempo como recuperar, digamos, una normalidad en mi sistema. Entonces, obviamente esto, yo pensé que con 3 meses en Asia se me iba a pasar todos mis problemas, con otros 3 meses en México igual, y la realidad es que no es así. Sí. Entonces, la paciencia es necesaria y aparte entender también que el proceso no es lineal y que siempre va a haber algún tipo de retroceso. Yo creo que esa parte de entender que todo llega cuando tiene que llegar y no cuando nosotros queremos y tener mucha autocompasión. Creo que también ha sido a mí ya hablo aquí como persona y no como profesional, ha Sí. sido creo que una de las claves precisamente en personas y en cambios de hábitos, porque también esa parte de transformación, como tú decías, lleva una fase de destrucción muy profunda de tu identidad y de reconstrucción y entonces pues ahí tienes que cambiar los hábitos también porque empiezas a ser una persona distinta, quizás la que genuinamente eres, ¿no? Totalmente. Y luego encajar en estos estándares que nos enseñaron malamente como la sociedad. Y luego me escucho mucho en ti de, oye, 3 meses en Asia me van a resetear la vida. Yo creo que la reconciliación con uno mismo está en donde sea. Tal vez alguien la encontró en Filipinas, tal vez alguien la encontró en Marbella, tal vez alguien la encontró en su casa, ¿no? Aquí en México, en su jardín. Yo creo que el no caer en estigmas sociales es algo súper importante. A mí siempre me catalogaron de loquito, porque como tú, yo trabajo desde que tengo 18 años y era no borracheras, no esto, no lo otro. Y la paciencia y la recompensa llegó, o sea, llegó de una manera que yo no me la esperaba, ¿no? A lo mejor con salud, a lo mejor con un millón de cosas que pues es la suma de todas estas mini acciones que vienes haciendo todos los días. Y ¿sabes cuándo me di cuenta que soy una persona paciente? Cuando me estuve sentado 40 horas tatuándome todo el brazo y, y reconciliarse también, por ejemplo, para mí vino marcándolo como una ocasión especial, ¿no? Alguien me decía, oye, y quiero saber qué piensas al respecto tú como neuropsicóloga. Porque el tema de los tatuajes también ha sido como una cosa de tendencia, ahora está de moda, bla, 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 bla. Pero alguien me lo dijo de una manera como muy padre porque me dice, fuera de verte yo como un pandillero o como alguien que pues salió de la cárcel o como sea, yo te veo como alguien que tuvo la resiliencia de apartar una cita de un año con anterioridad con un artista. Para eso ya es paciencia. Y luego es viajar para infringirte dolor, aunque sea que te guste, ¿no? Pero al final es dolor. Y luego tener el compromiso contigo mismo de llevar esta cosa toda la vida, porque es para toda la vida. Entonces, y luego sentarte 40 horas con dolor a confiar en alguien que te va a hacer una obra de arte en tu brazo. Entonces, para mí, dice, tienes todos los talentos para ser un muy buen director de X, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a valer 3 cacahuates sentarte en una reunión de 5 horas y vas a estar atento. ¿Por qué? Porque sabes llegar a los lugares donde te comprometiste. O sea, me lo dijo como en reversa esta metáfora de todo lo que había hecho yo súper complicado para irme a tatuar. Me lo dijo en un ámbito laboral
en donde hacía como match de, o sea, si ya hiciste esto, que es el pico de lo difícil, pues vas a poder hacer esto. Si haces esto, entonces se me hizo muy bonito porque la verdad es que yo no lo pienso así y de repente cuando vamos a reuniones, pues termino escondiéndome el brazo, porque yo sé que no va a tener oportunidad de explicarle esto al cliente media hora, ¿no? Déjame te explico por qué me tatué, ¿no? Sí, Pero igual lo va a entender, claro, sí. totalmente, pero reconciliarnos con nosotros mismos a lo mejor viene de muchas maneras y también a lo mejor reentender las cosas que hacemos y por qué las hacemos y cómo vemos a los demás también nos puede ayudar a tener una nueva perspectiva acerca de las acciones de los demás también, ¿no? Tamara, para terminar, porque ya estamos acá una hora y luego ya nos dejan de oír, ¿cómo te No nos cuelguen, gustaría, no nos apaguen. Tengan paciencia, va a recompensa al final. No. cómo reflexionarías este podcast? Al final, ¿qué dejarías para quien nos esté escuchando? Cuéntame. Es que hemos hablado de muchos temas. Me gustaría como ir como a lo mejor haciendo unos varios highlights de cosas también que tú has Venga, comentado. venga. Creo que es importante que tomemos conciencia que al final la vida que creamos depende de cada pequeña decisión que tomamos cada día, ¿no? Ujú. Que las grandes cosas que suceden son un cúmulo de cosas pequeñitas. Entonces, como que no minusvaloremos la pequeña acción que hacemos cada día en convertirnos, yo como te decía, pues con este viaje, ¿no? Que también tuve, pues me di cuenta de la importancia que tiene como ser auténticos. Y yo creo que las crisis personales surgen porque empezamos a vivir, y esto también tiene que ver con nuestro cerebro, pero empezamos a vivir desde la parte de querer agradar y ser aceptados por los demás y perdemos, ¿no? Esto casi todos nos pasa, son procesos psicológicos en los que nos estamos naturalmente hechos para querer adaptarnos y entonces hay una pérdida y entonces por eso en tantas personas ahora, sobre todo pues de nuestras edades, encontramos esta parte de la crisis, ¿no? Entonces creo que es importante como tomar conciencia y como tú decías también, no, yo siempre digo, no hay nada bueno o malo, igual que los hábitos, al final también es la intención con la que lo hacemos, ¿no? Entonces, ir poniendo intención y conciencia en la vida cambia radicalmente los resultados que tenemos. Creo que también es importante, recabando lo último que decías, es que aun estando en una sociedad en la que se nos reclama siempre esa inmediatez, que podamos ir cultivando esas cuestiones de ir demorando nuestra recompensa, ¿no? De que podamos comprometernos genuinamente con nuestros objetivos. Si quiero tener una vida más saludable, si quiero sacar un podcast, si quiero formar una empresa, si quiero hacer un proyecto, pues al final es entender que eso no llega de un día para otro. Y yo no creo ya tampoco, yo he trabajado mucho, creo que trabajar con las creencias también nos ayuda obviamente a como reconfigurar y que nuestro cerebro resignifique nuestras realidades. Es importante que también, no me gusta la parte de que tengamos que sobreesforzarnos y el sufrimiento, pero sí hay un trabajo constante y eso tiene que ser así. Y entonces, como decíamos en los hábitos, es un pasito a la vez. Y eso también tiene que ver con cómo funciona el cerebro, ¿no? Cada vez que hacemos algo a favor de la persona o de la realidad que queremos para nuestras vidas, ese caminito, esa vía se hace más ágil. Es como si le ponemos una cuota y entonces cada vez le vamos poniendo más cuota de manera que hasta que ya va solito el carro de un lado a otro. Entonces, como que no minusvaloremos cada decisión que tomamos y que lo hagamos con conciencia. Y bueno, yo creo que ya me he ido un poco, ya para No, cerrar un dale, poco la dale, por parte esta de favor, la por favor, transformación, dale. ¿no? Si alguien que pues eso resonó con algo de lo que dijimos, ¿no? Esa parte de la transformación personal, como tú decías, yo siempre digo, no hace falta cambiarse de país ni recorrerse el mundo, como hice yo, para de repente encontrarse. Esas decisiones, y hablábamos antes de algunos de los hábitos, es poner límites, es poner conciencia, y esto lo podemos hacer en la comodidad del salón de nuestra casa y empezar por ahí, no hace falta que, justo, no hace falta, yo siempre digo, no hace falta que hagan como yo, porque la verdad también tiene un coste, ¿no? O sea, yo estoy muy feliz, pero también evidentemente migrar a otro país, estar en pandemia, pues tuvo otro riesgo, o sea, otros riesgos, otros retos diferentes, pero podemos cada día decidir mm,
vivir la vida, ¿no? Que queremos más acorde con nosotros y que nuestro cerebro en realidad sea coherencia. Cuando nosotros actuamos en coherencia con nuestros valores, con nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras creencias, pues todo se hace más liviano, ¿no? Entonces es importante como que estemos en coherencia y eso también pues tiene mucho que ver con nuestro cerebro. Sí, 100%, 100%. Y yo me quedo con ganas de platicar más porque tú tuviste a bien decir una palabra que luego es importante tomar en cuenta, que es el sufrimiento. Y hay mucho que platicar al respecto. Ojalá y nos volvamos a ver en alguna otra ocasión, una segunda parte. Gracias por estar aquí, Tamara. Dejamos redes sociales aquí y pues denle like para que esto vuelva a suceder. Chequen otros episodios, por favor. Y pues nada, gracias, Tamara. Gracias, Carlos. Gracias a todos.